¿Quién alguna vez en su vida no ha realizado el siguiente experimento? He colocado pequeños trozos de papel en esta superficie y a continuación voy a frotar con cierta prenda una regla de plástico. Entonces vamos a observar qué es lo que sucede con los pequeños trozos de este material. Ustedes pueden observar, muchos de ellos tratan de adherirse al material, en este caso presento con la regla. Una vez más vamos a frotar la regla con pues un pequeño trozo de tela que tengo aquí al lado y vamos a ver nuevamente lo que sucede, ¿sí? Este tipo de experimentos, bueno, pues tal vez son relativamente interesantes para nosotros, puesto que pues representan cierta novedad. Ahora, este particular interés por el estudio de estos fenómenos, pues no ha sido me refiero a que otras personas se han interesado también de manera particular en el estudio de este tipo de fenómenos. Y no es algo que surja de manera reciente, sino que pues el interés del ser humano por estudiar fenómenos de este estilo pues remonta a muchísimos años antes de Cristo, a la época de filósofos como Tales de Mileto. Él hizo un experimento, o se dice que hizo un experimento similar al que acabamos de mostrar, pues él frotó un trozo de ámbar contra la piel pues de un gato y se producía un fenómeno como el que acabamos de ver. Entonces, podemos decir que esta persona es quien sentó las bases para que actualmente, bueno, se pueda hacer una clara distinción entre materiales a los que vamos a llamar conductores y aislantes. Pero bueno, él no fue el único que desarrolló estudios como este. Otro físico muy importante en el estudio de la electricidad es Benjamin Franklin, que pues vivió alrededor de 1706 a 1790. Y bueno, él pues se dice que determinó de manera experimental que las cargas eléctricas se transmiten de un cuerpo a otro cuando estos tienen una parte puntiaguda en relación, en este caso, pues a su forma geométrica. Entonces, seguramente ustedes ya habrán escuchado historias acerca de este personaje y de cómo fue su encuentro con la electricidad. Por otra parte, y bueno, en otro continente, el físico inglés William Watson, también alrededor de 1715 y 1787, pues demostraba que una carga de electricidad estática es una corriente eléctrica. Nosotros hasta el momento, pues, no hemos mencionado en realidad cuál es el concepto de electricidad ni las áreas que abarca su estudio, pero más adelante lo vamos a hacer. Y bueno, a partir de todas estas bases que iban desarrollándose, otro científico de apellido Coulomb formuló leyes de atracción entre cargas eléctricas. Él también las verificó en forma experimental, desarrollando un dispositivo que medía la fuerza que se genera entre un par de esferas metálicas que tenían carga eléctrica. Todos estos estudios definitivamente pues no se realizan de manera aislada, ya que al mismo tiempo un físico italiano de nombre Alessandro Volta, alrededor de 1745 y 1827, se aproxima que fue su nacimiento y muerte respectivamente. Bueno, él logró hacer una transformación de la energía de una reacción química en energía eléctrica. Y bueno, es el precedente para crear lo que actualmente conocemos como una pila.
Por otra parte, George Ohm, quien nace aproximadamente en 1789 y fallece en 1854, bueno, también es uno de los más reconocidos físicos y matemáticos de origen alemán. Él, pues no solamente estudió estas relaciones, sino que además estableció de manera matemática, mediante un modelo o una ecuación, que existe entre la oposición al paso de la corriente eléctrica de un material y la energía que se le suministra, una relación. Y bueno, es lo que nosotros ahora conocemos como la ley de Ohm, que vamos a estudiar más adelante en un video también. Entre otros investigadores, también encontramos a Michael Faraday, quien él también creó un generador de energía eléctrica. Él utilizó en este caso pues ya imanes y cables enrollados que le proveían de cierto movimiento. Entonces él ya va un poco más allá relacionando la electricidad con el magnetismo. Y otro famoso físico inglés también, de quien ya hemos tenido por ahí alguna interacción, es James Prescott Joule. Si ustedes recordarán, ya hemos manejado cantidades que tienen este tipo de unidades de acuerdo y más bien en honor a este personaje. Él, por ejemplo, fue quien observó que la corriente eléctrica produce calor y aproximadamente en 1840 él estableció una ley que relaciona la cantidad de calor que se produce por el paso de una corriente eléctrica a través de un conductor en determinado tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ponen a cargar su celular y se pueden dar cuenta que después de cierto lapso, pues ese cargador también sufre un calentamiento. Podemos percibir que hay un incremento en su temperatura. Además, pues estos avances, como en otras áreas del conocimiento, pues se van acumulando y se van mejorando por diferentes personajes. Por ejemplo, seguramente han oído ustedes hablar de la clave Morse. Bueno, pues esto es el desarrollo de un inventor estadounidense del mismo apellido, el cual se interesó por el estudio de la electricidad. Y bueno, al constatar que se podían generar pulsos eléctricos, él pues dedicó un buen tiempo de su vida a el desarrollo de un equipo que le permitiera comunicarse a grandes distancias. Estos experimentos, bueno, condujeron finalmente a que se pudiera crear, por ejemplo, el primer telégrafo eléctrico. Entonces, nosotros estamos en contacto estrechamente con estas áreas de la ciencia. Tal vez no es que nuestro contacto sea en el desarrollo, pero me refiero a que le damos uso a muchos dispositivos pues, que tienen que ver con este tema precisamente. Y bueno, estos son algunos de los científicos e inventores que sentaron la base para el estudio de la electrostática y la electrodinámica. Y bueno, evidentemente todos contribuyeron de una u otra forma al desarrollo pues de la mayor parte de las comodidades a las que nosotros estamos ahora acostumbrados. Por ejemplo, la ventaja de que aún en esta situación de contingencia nosotros podamos estar comunicados, bueno, pues se debe gran parte al trabajo de todos estos personajes que hemos mencionado. Y bueno, para finalizar con este video, solamente quiero indicar la actividad que nos corresponde desarrollar el día de hoy y la cual consiste en lo siguiente. Deben cuidar los siguientes aspectos. ¿Sí? Ustedes van a responder
o van a describir cómo es que la electricidad influye, ajá, o cómo es que nos ha apoyado en esta dinámica de tener clases a distancia. ¿Qué beneficios hemos tenido con base en que tenemos esta comodidad al alcance de nuestra mano? ¿Cómo la electricidad nos ha ayudado a nosotros a continuar con este proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Sí? Pueden abordar esta pregunta o inclusive pueden desarrollar también, pues, cómo se imaginan ustedes que, que si esta contingencia se hubiera presentado en una época diferente, cuando no existía, por ejemplo, el Internet o cuando las clases tenían que ser forzosamente presenciales porque que no podían transmitirse por televisión o mediante un video. ¿Cómo creen ustedes que el desarrollo de esto pudo haber mejorado aquella situación? ¿Sí? Entonces, básicamente, ustedes deberán llenar con su respuesta una página. ¿Sí? Usen su imaginación. Deberán responder a esta pregunta llenando una página de su libreta, ¿sí? Incluida la pregunta, obviamente. ¿Cómo es que la electricidad ha influido de manera benéfica en que nosotros podamos continuar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia? ¿Sí? Deben completar una página entera, sin un espacio en blanco. Bueno, pues manos a la obra, usen toda su creatividad y espero sus resultados en mi correo electrónico.